Hola, hola, muy buenas. Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el peligro que corre Ecuador en convertirse en Venezuela. En Venezuela, en la Venezuela de ahora, ¿no? En la Venezuela del chavismo, en la Venezuela de Maduro, ¿sí? Y esto pasó y está pasando al Ecuador, se le está advirtiendo que nos podemos convertir en Venezuela y claro, sale en las redes sociales, bombardean con que no, que ya llevamos 14 años y no nos hemos convertido en Venezuela, en la crisis venezolana, a pesar de que esos mismos que dicen que no nos vamos a convertir en Venezuela porque Venezuela está mal, son los mismos que en otros comentarios alaban al régimen chavista. Es decir, al Ecuador le dicen, no, no nos vamos a convertir como Venezuela, pero a ellos los felicitan, ¿no? Por ejemplo, inclusive el mismo Correa en algún momento lo dicen y lo dicen los candidatos, lo dicen cuando, no, siempre nos amenazan, siempre la misma cantaleta que nos vamos a convertir como Venezuela y miren, ya llevamos tantos años, 14 años del Correato, ¿no? Con Lenin, porque es la misma vaina, ustedes lo saben. Y, y se burlan diciendo que no nos vamos a convertir en el Correato, pero en Venezuela. Mire, cuando entraba Chávez y estaba de candidato y para ser presidente de Venezuela en el año 98, ya más de 20 años, ¿no? Se le advirtió al pueblo venezolano, gente que tenía conocimiento sobre el peligro que era Chávez, le decían a Venezuela, te vas a convertir en Cuba. Cuidado, van a cubanizar Venezuela. Antes de Venezuela, cuando habían candidatos de izquierda o del MPD, la izquierda democrática, siempre se le decía, este tipo nos va a cubanizar. Ya Cuba pasó de moda. Ahora nos van a hacer Venezuela. ¿Sí? Porque está en una crisis. Venezuela que parecía que no podía llegar a ese extremo. A Venezuela le advirtieron, como decía hace un momento, a Venezuela le advirtieron expertos, gente política, gente de ahí mismo en Venezuela decía, nos vamos a convertir en Cuba, nos vamos a convertir en Cuba. Y el ataque en la televisión, por eso es que Chávez cerraba canales de televisión, porque ellos tenían el poder de la información, diarios, emisoras de radio, lo mismo que hizo Correa en su época, en todo este tiempo que estuvo gobernando, en su década robada. Entonces, a Venezuela le advirtieron igual. Y se reían, no, porque tenemos el petróleo, esto. Venezuela, a Cuba, ¿ya? En menos años, en 17 años le ha dado mucho más petróleo que lo que Rusia le dio en millones de dólares antes de la caída del muro de Berlín. Eso va a ser tema para otro video, pero ¿qué es lo que tiene Cuba para que los demás países de Sudamérica le rindan honores y prácticamente lo mantenga? Porque Venezuela lo mantiene a Cuba. Lo que sucede es que estos gobernantes, estas personas son adoctrinadas con esa mentalidad socialista, ¿no? Comunista socialista, ¿no? Ahora progresistas, pero son la misma mierda, ¿sí? La misma mierda de criminales y todo, pero eso vamos a hablar también en el próximo video. Los A Venezuela le decían, te vas a convertir en Cuba y se reían. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Para convertirse en Cuba no son en 2, 3 años, 4 años. ¿Sí? Venezuela tardó 12 años para hacerse como Cuba. Nosotros ya llevamos 14 años. Ya, si gana el inepto de Arauz, nosotros estamos corriendo un fuerte riesgo y va a ser inevitable. Es inevitable. No es que
Él es un tipo que se preparó, ha hecho una especialidad de economista, ¿sí? Y se fue a México a estudiar, no se fue a Cuba. No sé, son socialistas y adoran el socialismo, pero en Cuba nadie de estos correístas hace un posgrado en Cuba. Solo van para hablar sobre el socialismo, la manera de cómo mantenerse en el poder, y eso es todo. Entonces, ¿por qué no, por qué vamos a convertirnos como Venezuela? Primero porque los tipos de gobernantes que ha tenido Cuba, no vamos a lo que ha pasado en Europa, el- los crímenes que el comunismo ha cometido, que casi son 200 millones de muertes que ha provocado el comunismo. Vamos a centrarnos desde Cuba para acá, a Sudamérica, a nuestra región prácticamente. Eh, es la ineptitud de sus gobernantes, ¿sí? Y la mentalidad de ellos. Son en Cuba entró Fidel Castro con las armas, por las armas, ¿sí? Son gente que no tiene una idea de lo que es un esfuerzo de trabajo, con las armas, ¿sí? Y lo mismo pasó en otras partes del mundo con las armas a entrar a tomarse el poder. Pero en este caso, bueno, es Cuba porque como les dije que vamos a hablar de esta zona, ¿no? Y resulta que el, en Venezuela empiezan con la misma mentalidad porque estas personas no tienen otra forma de gobernar que no sea la misma. Ellos son ineptos. Solo con la fuerza pueden gobernar. Ellos empiezan entran, por ejemplo, ahora en Venezuela, en el resto de Sudamérica, están entrando por elección popular, con la democracia, porque con las armas ya no pudieron, porque ahí están las FARC, 50 años de guerra, secuestro, crímenes y nunca lograron. Y cuando fueron candidatos, el pueblo no votó por ellos. Así como Colombia castigó a las FARC, Ecuador debería castigar al Correato y no arriesgarnos a elegir a ese tipo de personas porque son gente que no sabe más que gobernar por las fuerzas, autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Que quieren el poder total y no lo quieren soltar. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, son ineptos, no saben de economía, no saben generar empleo. Ellos creen, vienen con una ideología de que, bueno, vamos a poner impuestos. Eso es lo que a ellos hacen. Este, y como son autoritarios y son por lo general, se declaran demócratas, pero son dictadores porque no soltarán nunca más la teta, porque saben que soltando la teta van a ser encarcelados y ser presos, van a estar presos. Por eso Maduro no sale de Venezuela y no salen acá y en Ecuador quieren volver para Correa quiere que Arauz le dé le dé el perdón de los crímenes que cometió, ¿no? Entonces, son gobiernos con mayor corrupción, ¿ya? Son gobiernos que ellos saben que sus días, algún día se van a terminar y todo lo robado, bueno, lo robado, lo bailado y lo comido no se los van a quitar, no les van a quitar. Pero en la historia Maduro entra como el peor, igual Chávez, Maduro, Castro, el Che Guevara, en Argentina los Kirchner, entonces en Bolivia Evo y en todas partes, toda esta gente son la misma cosa. ¿Por qué te digo que vamos a convertirnos en Venezuela? Porque no tienen otro modo de gobernar. Ellos están hechos así en serie, en línea. Ninguno de ellos puede decir, no, yo tengo otra idea, voy a hacer algo diferente. Vas a hacer algo diferente a lo que hace o hizo o lo que te dice Cuba. Ya no está Fidel, está el hermano. Vas a hacer algo diferente de lo que te lo diga los Kirchner o te diga Evo o te diga
Maduro. Arauz no va a hacer nada diferente, va a hacer lo mismo, va a hacer algo diferente de lo que le diga Correa. Correa, en Ecuador a mí me causaba gracia cuando leía que decían Correa, el mejor presidente del mundo, el mejor presidente de la historia del Ecuador. Y yo decía, ¿cómo puede ser el mejor presidente del mundo? Eso significa que pone por debajo a Evo Morales, a Chávez, a Fidel, a los Kirchner, los pone por debajo, porque él es el mejor presidente de la historia, el mejor presidente del mundo. O sea, estamos hablando de alguien que para haber sido el mejor presidente tiene que haber hecho algo diferente. No, no hizo nada. Hizo lo mismo. La misma constitución tenemos que estos países, desde España viene, esa constitución fue hecha. Todo es lo mismo. Nadie puede salirse. Es una orden. Es una hegemonía que ellos tratan de imponer aquí en la región, en Sudamérica. Perú, Chile y Colombia son los que se han salvado hasta el momento, ¿sí? Y Chile ni tanto porque ya la constitución la quieren cambiar y van a poner la misma constitución que tenemos nosotros, la que tiene Venezuela, la que tiene España, la que viene desde Nicaragua, toda la misma constitución, ¿ya? Bueno, como decía, no quería ser largo. El riesgo que tenemos para convertirnos en Venezuela, sí, es muy alto. Es inepto, hay corrupción, son antidemocracia, son narcogobiernos porque ellos de donde sea siempre quieren agarrar dinero, de los empresarios, de la gente que quiere invertir, pero en el momento que no haya inversión, la gente no quiere invertir, ¿de dónde cree que se van a guindar? Del narcotráfico, de la libre exportación del narcotráfico. Y es de lo que ya ha pasado. Y no solo eso, y son antiempresarios, porque no es que sean antiempresarios, les gustan los empresarios, que se queden en el país, para poderles a ellos quitar. La inversión extranjera no llega, la inversión extranjera va a Colombia, va a ir a Perú, eso va a llegar a Sudamérica, porque siendo tú que tengas el poder económico para invertir en un país, si ves Colombia, Ecuador, Venezuela, ves Perú, ¿vas a dónde piensas ir a invertir? En Colombia, Venezuela. No vas a invertir en Ecuador, no vas a invertir en Colombia o Perú, no vas a invertir en Venezuela ni en Ecuador, que corre el riesgo. No inviertes en Argentina, no vas a invertir. No vas a invertir en los gobiernos que están de izquierda, porque son gobiernos delincuentes. O no saben, o no se acuerdan, o vean los videos de expropiación. Expropien, expropien, expropien. A expropiar en Venezuela, en Ecuador, Correa. Todos los canales de televisión trató de tenerlos, tuvo la mayoría en muchas provincias con sus propios canales, en las provincias, emisoras de radios, casi todas las emisoras de radio, a nivel en todas las provincias, cada provincia tiene emisoras de radio y tenía emisoras, todas las frecuencias las tenía ahí agarradas para poder lavar el cerebro a la gente. Los empresarios se van a ir. Le aguantaron a Lenin, pero no le van a aguantar a Arauz. No le van a aguantar a Arauz. Se van a ir. La gente no va a invertir. Va a haber migración. Y ese momento cuando tú quieras salir a las calles a marchar en contra de Arauz, en contra de Correa, te va a pasar lo que ha pasado en Venezuela. Nos va a pasar. Ya. Nos están advirtiendo. A Venezuela se le advirtió. Van a hacerse como Cuba. Va a entrar el socialismo. Van a entrar el comunismo, el socialismo. Van a hacerse como Cuba. Y resulta que no va a pasar. Terminaron. Acá en Ecuador. Vamos a ser como Venezuela. Vamos a estar como Venezuela. Argentina ya está casi como Venezuela. Vamos a estar como Venezuela. No pasa nada. Se te ríen. Empiezan a decir que no, que eso es imposible. Así que lo que quiero decirte es que lo pienses bien. Lo pienses bien. No te arriesgues. Tienes que mirar, pues papá, tienes que mirar al,
lo que le está pasando al pueblo venezolano, que fueron ingenuos. Nosotros tenemos cómo ver lo que pasó allá, ellos teniendo mucho más petróleo del mundo, están mal. El comunismo chino los hundió, les dio el dinero, los cebó y ahora se les lleva el petróleo sin darles ni un centavo, porque ya Venezuela ya le debe a los chinos y ellos se le llevan, los rusos se le llevan. ¿Qué crees? ¿Que ellos están de buenas al lado ¿Por qué no están al lado de Haití, China y Rusia? ¿Por qué no están al lado de Haití? Y cualquier que diga, ¿y por qué Estados Unidos no está al lado de Haití? Estados Unidos es capitalista. O sea, Estados Unidos sí le quieres exigir. Él no se han declarado socialistas, ellos no se han declarado que hay que compartir las cosas. China y Rusia, ¿por qué no están al lado de Haití? Y de tantos países pobres en África. ¿Ah? Están ahí, en Venezuela. Están en los países del Medio Oriente, de los árabes. Ahí sí están ellos. ¿Ah? En la disputa. Pero con Haití, países pobres, no. Son la misma vaina. ¿Sí? Y lo peor es que ellos te dan dinero a Venezuela y el rato que Venezuela dice, bueno, mi petróleo lo voy a vender a Estados Unidos. No, no, no.